llegamos al grupo de los animales, que es uno de los grupos más conocidos. Los animales son organismos pluricelulares, al igual que los hongos y las plantas, pero los animales presentan movimiento en alguna etapa de sus vidas. Aunque en la etapa adulta no presenten desplazamientos, quizás en la etapa larvaria sí lo realizaron. Entonces, por eso son animales. Deben presentar movimiento en alguna etapa de sus vidas. Sus células son eucariotas, es decir, tienen un núcleo bien definido y su nutrición es heterótrofa, pero a diferencia de los hongos, son heterótrofos por digestión, es decir, presentan un sistema digestivo que van degradando los alimentos en ese sistema. Por lo general, los animales suelen reaccionar rápido a los estímulos del ambiente y la ciencia que los estudia se llama zoología. En el ecosistema, los animales cumplen un rol muy importante, son los consumidores del ecosistema, es decir, que algunos consumen vegetales y son herbívoros, otros consumen animales y son carnívoros, y los que consumen vegetales y animales son omnívoros. Algunos cazadores se llaman predadores y los cazados son las presas. También hay animales parásitos, que quiere decir que se alimentan de otros seres vivos, ya sea por dentro de su cuerpo, como por ejemplo gusanos que viven en el intestino de otros animales, o que viven en forma superficial, como por ejemplo los piojos que se están alimentando de la sangre o los mosquitos en la piel de otros seres vivos. Los animales se dividen en dos grupos. Tenemos a los invertebrados, que quiere decir que no tienen un esqueleto interno, no tienen columna vertebral, como las esponjas marinas, las medusas y los corales, gusanos, pulpos, calamares, caracoles, estrellas de mar, lombrices, insectos, arañas y cangrejos, entre otros invertebrados. El grupo de los vertebrados sí tiene esqueleto interno con huesos y columna vertebral, como los peces, las ranas, los sapos, las lagartijas, las tortugas, serpientes y lagartos. Sí, las serpientes son vertebrados, o sea, tienen columna vertebral. Mucha gente piensa que no, pero lo tienen. Las aves y los mamíferos también son vertebrados. Entonces, si vemos la evolución de los animales, se cree que los ancestros fueron algunos protozoos que fueron evolucionando en otros grupos como las esponjas marinas, los corales y las medusas, algunos gusanos planos, gusanos cilíndricos, y de ahí se derivaron en varias ramas. Una rama que terminó mostrando un gran grupo de invertebrados como los moluscos y los artrópodos, que son los que tienen patas articuladas, y los moluscos como los pulpos, los calamares, los caracoles, las almejas, los mejillones, y los artrópodos, que es el grupo que tienen justamente patas articuladas, como los insectos, los arácnidos, los 100 pies y 1000 pies y los crustáceos. Pero también hay otra rama que derivó en los vertebrados, ¿sí? Los primeros vertebrados fueron los peces, de los peces evolucionaron los anfibios, como las ranas, los sapos, de los anfibios evolucionaron los reptiles, y los reptiles dieron origen, un grupo de reptiles a las aves y otro grupo de reptiles a los mamíferos. Las aves tienen plumas, pueden volar, la mayoría, y al menos tienen alas, y los mamíferos tienen pelo y dan de mamar a sus crías. Bueno, acá estamos viendo ejemplos de animales vertebrados e invertebrados. Fíjense que las serpientes están dentro del grupo de los vertebrados. En general, las esponjas marinas y los corales no suelen considerarse animales porque no se mueven, pero en realidad las esponjas marinas y los corales sí son heterótrofos, se alimentan de otros y en alguna etapa de sus vidas tienen un desplazamiento. Entonces son animales muy antiguos en la evolución, pero animales al fin. Ven, acá estamos viendo ejemplos de corales, ejemplos de esponjas marinas acá abajo y de anémonas de mar.
Acá estamos viendo los peces payaso, pero estos serían vertebrados. Lo que pasa es que los peces payasos se asocian mucho a las anémonas. Las anémonas suelen tener en sus tentáculos sustancias urticantes a las cuales los peces payasos son inmunes, por eso siempre que vemos peces payasos estamos viendo anémonas. Pero bueno, en este caso las anémonas serían animales invertebrados. Es importante que dentro de los vertebrados sepamos que existió un tetrápodo, o sea, un animal que tenía 4 patas, eso quiere decir tetrápodo ancestral, pero esas patas derivaron de aletas carnosas de peces que son los ancestros del resto de los animales que derivaron a la vida terrestre. Entonces eran peces con pulmones, pulmonados y con estas aletas carnosas o pequeñas patas. Entonces de estas aletas carnosas evolucionaron todos los tipos de extremidades de los demás vertebrados, como los reptiles, acá estamos viendo cocodrilos, las aves, esta sería una de sus extremidades, incluso la aleta de las ballenas, que son mamíferos, o la pata de los caballos, o la extremidad de los murciélagos, la que forma sus alas, pero deriva de esta pata, o bueno, nuestros propios brazos, ¿sí? Acá estamos viendo un montón de vertebrados donde se ve justamente el esqueleto interno, los huesos y la columna vertebral. Bien, entonces los vertebrados se dividen en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.